Bendiciones mis amados hermanos, es un privilegio y una bendición para mí estar compartiendo con ustedes este mensaje y quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Hace un tiempo pude ver en las publicaciones que hace el pastor Johnny que él tenía la intención de compartir acerca de la gracia. Y entonces surgió en mí un deseo tremendo de poder darles a ustedes una luz a través de la palabra sobre este tema que hasta el día de hoy sigue siendo algo controversial. Y entonces vamos a empezar y les voy a pedir que si tienen sus Biblias ahí, las abran en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 6. Y dice así, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando nosotros estudiamos algunos temas de la Biblia, encontramos que hay unos temas que son difíciles de entender o difíciles de interpretar. Y es donde algunas veces uno tiene que entrar a decir, bueno, mi interpretación, lo que yo entiendo acerca de este tema es el siguiente o la siguiente. Porque pueden haber otras interpretaciones que incluso encontramos pasajes, versículos que pueden darle sustento a esa interpretación. Entonces estamos hablando de los temas escatológicos, el fin del mundo, la venida del Señor Jesucristo, temas proféticos donde hay múltiples de interpretaciones. Y entonces con respecto a esos temas no podríamos entrar a discutir ni nos pueden dividir porque la misma palabra nos puede dar diferentes interpretaciones. Y no estoy diciendo que la palabra erre, sino que nosotros al leer la palabra podemos tomar argumentos para decir mi interpretación con respecto a ese tema es la siguiente, pero otra persona puede decir no, yo creo que la interpretación correcta con respecto a ese versículo es esta. Pero algo que no nos puede dividir y algo en lo que tenemos que tener unanimidad de criterio es acerca de la gracia. La palabra nos dice que por medio de la fe somos salvos por gracia. Pero resulta que seguimos creyendo que no solamente somos salvos a través de la gracia, sino que tenemos que incluir algunas cosas para poder alcanzar o aún más para poder tener en nosotros, para poder guardar, para poder nosotros retener la salvación que el Señor nos ha dado. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra qué tan cierto es eso. Y entonces tenemos que comenzar diciendo que encontramos un tremendo problema. Y sucede que muchos pastores, muchas personas que asisten hoy a la iglesia cristiana, provienen de la iglesia católica. Esa iglesia católica que ha enseñado por años que aunque sí recibimos la gracia de parte de Dios, tenemos que completar esa gracia por medio de algunas obras. Entonces, la iglesia católica entiende que el niño trae el pecado como herencia, porque la misma Biblia nos enseña que eso es una verdad. Nacemos, somos concebidos bajo el pecado y la Iglesia Católica lo entiende, pero entonces ellos entienden algo más según su criterio. Y es que entonces el niño nace y para comenzar a disfrutar de esa gracia hay que cumplir algunos requisitos. Entonces hay que bautizar a ese niño. Pero como ellos se han dado cuenta que ese niño va creciendo y va manifestando el pecado que hay en su vida, entonces hay que hacer otras obras que ellos llaman los sacramentos. Entonces comenzamos con el sacramento del bautizo y luego entonces hay que hacer el sacramento de la primera comunión, hay que ir haciendo a través de la vida una serie de sacramentos. Entonces luego más grandes tenemos que hacer la confirmación, posteriormente tenemos que casarnos por la Iglesia Católica, que es un sacramento más, y cuando la persona está al borde de la muerte tiene que llegar a otro sacramento que es el de la extrema unción, que le permitirá, según ellos, estar a cuentas con Dios. Pero si esto no es suficiente, entonces muere esa persona y es necesario que la familia
ahora tenga que aportar dinero, pagar una misa, pagar una serie de misas para que esa persona pueda acceder a la salvación. Y entonces estamos sumando la gracia con obras. Pero aquí Pablo en el capítulo 11, versículo 6 nos dice que si la gracia es con obras, entonces ya no sería gracia. Y si las obras son con gracia, entonces ya no se verían obras. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Que no es gracia más obras, es solamente gracia. Pero lamentablemente nosotros seguimos en esa condición en la que creemos que aunque hemos recibido la gracia, tenemos que mantener esa gracia y esa salvación a través de las obras. Y entonces escuchamos frases como tienes que tener cuidado con tu salvación, porque si así seas cristiano, hayas recibido al Señor en tu corazón, así hayas reconocido que eres el Señor y te hayas apartado de tu vida anterior, hayas abandonado ese viejo hombre y ahora seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero si cometes un error, inmediatamente pierdes la salvación. Y entonces, si yo le preguntara a todos ustedes que si son salvos por gracia, ustedes seguramente me contestarían que sí. Ahora si les preguntara que si somos salvos por obras, pues rotundamente me contestarían todos que no, seguramente. Pero resulta que parece que hay algo inconsciente que nos hace creer que tenemos que mantener nuestra salvación a través de obras. ¿Y cómo vamos a poder nosotros mantener una salvación que es por gracia a través de las obras? Porque si tú mantienes algo a través de las obras, si tú mantienes la salvación a través de tus obras, entonces la salvación no depende del Señor, no es un regalo inmerecido, porque eso significa la palabra gracia, un regalo inmerecido. Si tú mantienes tu salvación por medio de las obras, entonces estás diciendo que te ganas la salvación a través de tus obras. Entonces, si te ganas la salvación, ya no estás recibiendo la salvación por gracia, como regalo, sino te la estás ganando. Entonces es como si tú pudieras llegar un día a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo estoy aquí porque me la he ganado. Señor, yo estoy en este lugar porque hice cosas tan buenas, obré tan bien, me porté tan bien, hice esto y aquello en la iglesia o fuera de la iglesia para ganarme la salvación. Y entonces estamos haciendo mentiroso a Dios y estamos quitándole valor a su palabra, porque la palabra nos dice que es exclusivamente a través de la gracia que recibimos la salvación. Entonces, si hemos recibido la salvación como regalo, es un regalo que le pertenece a Dios y que Él en su infinito amor y en su misericordia quiso regalarnos esa salvación. No hay manera en que podamos retener algo por medio de las obras cuando no hemos podido ganar esa salvación por medio de las obras. Y yo me imagino que los que me están escuchando estarán haciéndose algunas preguntas. Pareciera, y se los digo porque algunas personas me lo han manifestado así cuando yo he hablado acerca de este tema, pareciera que yo estoy hablando un mensaje similar a lo que conocemos como creciendo en gracia. Entonces hay personas que me dicen, bueno, entonces si yo no puedo perder la salvación, tú lo que me quieres decir, Adolfo, es que yo puedo hacer lo que quiera, puedo pecar y entonces voy a mantener mi salvación. Y resulta que eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo quiero decirte es que aunque nosotros recibimos el don, la gracia, la salvación de parte de Dios, hay algo en nosotros que es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos teológicamente acerca del pecado, tenemos que tener en cuenta tres aspectos con respecto al pecado. El primer aspecto es el poder del pecado. El segundo aspecto es la paga del pecado y el tercer aspecto es la presencia del pecado. La Biblia nos revela una tremenda verdad con respecto a estos tres aspectos. Nos dice que cuando tú y yo aceptamos al Señor y somos salvos por gracia, por medio de la fe, el poder del pecado es quitado de nuestras vidas. Ya el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. Ahora es el Espíritu Santo, es el mismo Dios quien tiene poder, quien gobierna nuestras vidas.
Ya el pecado no nos gobierna, de tal manera que cuando viene a ti una tentación, una oportunidad de hacer algo malo, tú por el Espíritu Santo y por esa vida renovada que has recibido de parte de Jesucristo, tienes la capacidad de rechazar esa tentación, de repeler esa oportunidad de hacer lo malvado. El segundo aspecto nos dice la palabra que es la paga del pecado. Ya la paga del pecado, que también nos lo dice la palabra, es la muerte. Ya no aplica para nosotros, porque ahora como hijos de Dios está sobre nuestras vidas la vida eterna. Ya no vamos a sufrir la condenación eterna. Ya no está sobre nosotros la muerte eterna. La paga del pecado, que es la muerte, no aplica para nosotros como hijos de Dios. Ahora en nosotros está la salvación y vamos a disfrutar de la vida eterna. Pero el tercer aspecto que dice la presencia del pecado, ese se mantiene y ese lo mantenemos hasta que dejemos de vivir. Y si tú me dices que eso no es real, entonces estás yendo en contra de lo que la misma palabra de Dios establece. La Biblia nos dice que aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y es que tenemos que entender que mientras que vivamos bajo esta naturaleza carnal, bajo este cuerpo carnal, estaremos con el pecado alrededor de nosotros. Pero repito, por la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, ahora tenemos el poder para sacar de nuestras vidas la influencia del pecado. Y sobre nosotros no aplica la paga del pecado, que es la muerte. Y entonces, cuando hablamos acerca de la gracia, seguimos creyendo que si cometemos algún error, estamos perdiendo la salvación. Y resulta que si yo leo la Biblia me dice que cuando yo reconozco al Señor Jesús como mi Salvador, como mi Señor, me arrepiento, me puedo apartar por gracia del Señor de mis pecados. El Señor escribe en un libro que se llama el libro de la vida, escribe mi nombre. Pero en ninguna parte de la palabra yo encuentro que haya una situación en la que Dios mismo o alguno de sus ángeles o alguno de los santos que están en la presencia del Señor lleguen a ese libro y entonces, porque Adolfo hoy cometió un error, pecó, transgredió alguna ley, entonces se borró mi nombre. Pero si yo me arrepiento, entonces vuelve Dios y escribe mi nombre. Pero si mañana vuelvo y fallo, entonces Dios otra vez borra mi nombre. Porque la salvación no es un juego. Dios nos ha dado la salvación. Él se sacrificó una sola vez por nosotros para que seamos salvos una vez en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi mensaje es como el de creciendo en gracia. Puedes entonces pecar y hacer lo que quieras y no perder tu salvación de ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo es que aunque creemos en el Señor, aunque caminamos con Dios, seguimos fallando, seguimos cometiendo pecado. Pero la Biblia nos dice algo que es maravilloso y es que nosotros, aunque pecamos, ya no practicamos el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Es reincidir una y otra vez en lo mismo y llegar a una situación en la que, como dice la misma palabra, se cauteriza la conciencia. Entonces yo ya peco de manera deliberada y no me siento mal por el pecado que estoy cometiendo. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el verdadero creyente que ahora es salvo por Cristo Jesús? El verdadero creyente peca, porque repito, la Biblia nos dice que nosotros pecamos y que si decimos que no pecamos estamos siendo mentirosos y estamos haciendo mentiroso a Dios, porque la misma palabra nos revela nuestra situación de pecado. Sin embargo, el verdadero creyente peca y su actitud ante su pecado es contraria a la de aquella persona que no ha sido salva. Y es que cuando yo cometo un error, cuando yo peco, me siento mal. Siento que le he fallado a Dios. Siento que le he fallado a esa persona contra la cual dije algo o actué de mala manera. Y entonces tengo la profunda necesidad de ir y decirle al Señor primeramente: Señor, perdóname por el pecado que he cometido. Me arrepiento de mi pecado y me aparto de mi pecado. Y fue lo que hizo David. David no fue un hombre perfecto. David fue un hombre que falló múltiples veces y de una manera terrible. Y acordémonos de ese David
que robó la mujer a su siervo. Y no solamente se conformó con quitársela, acostarse con ella y embarazarla, sino que lo envió a la guerra. Él fue el autor intelectual de una muerte para librarse de ese hombre y poderse quedar él con esa mujer. Fue un pecado gravísimo delante de Dios. Sin embargo, la Biblia en ningún momento nos da a entender que David perdió su salvación. La Biblia lo que nos muestra es un David que se arrepiente de su pecado, pide perdón a Dios y jamás reincidió en el mismo pecado. Y entonces, aunque David cometió pecados terribles por la gracia de Dios, pero también porque él tuvo la capacidad de reconocer y de apartarse del pecado, David fue catalogado por el mismo Señor como el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces nos damos cuenta que la salvación no es un juego en el que la perdemos hoy y mañana volvemos y la ganamos, porque es que no podemos ganar la salvación, porque la misma Biblia nos dice que es un regalo que Dios nos da. Y entonces, si nosotros creemos que a través de las obras, de lo que hacemos, ganamos o perdemos la salvación, estamos negando la gran verdad bíblica de que es un regalo. Porque si tú recibes un regalo, pero tienes que pagar o hacer algo para merecer ese regalo, entonces no es regalo. Si tú tienes que pagar por un regalo, no es regalo. Si tú tienes que devolver algo porque te dieron un regalo, entonces no es regalo. Es que tú te lo ganaste, pero la salvación ni tú ni yo nos la ganamos. Tenemos aquí que hablar de un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, que ustedes lo conocen muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo una vez más por inspiración de Dios? Somos salvos por gracia. La salvación no depende de nosotros. Aquí dice, y esto no de vosotros, no depende de vosotros. La Biblia en constantes ocasiones encontramos que nos dice que la salvación le pertenece a Dios y al Cordero de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre. No puedes decir que tú te ganaste la salvación, así como no podemos decir que nosotros buscamos a Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice que no hay quien busque a Dios. Somos tan malos, nuestra naturaleza pecaminosa nos lanza a estar lejos de Dios. Por naturaleza no queremos acogernos a Dios ni a sus leyes. Y entonces Dios tiene que hacer un milagro en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y es que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Eso es lo que tiene que hacer el Espíritu de Dios, porque nosotros nos creemos siempre que somos buenos. Y entonces, como nos creemos que somos buenos, también creemos que nos estamos ganando la salvación a través de nuestras buenas obras. Y sucede lo que el mismo Señor Jesucristo nos cuenta a través de la historia del fariseo y del publicano que fueron delante de la presencia de Dios. Y yo quiero recordarte esa historia. Y comienza la historia diciendo, es una parábola que el Señor Jesucristo contó a los que le escuchaban. Comienza este fariseo a decir, Señor, gracias porque yo no soy como ese miserable pecador publicano. Yo sí oro, yo oro más de lo que me es demandado. Yo sí diezmo más de lo que se me ha pedido que diezme. Yo hago las mejores cosas y gracias porque no soy como ese pecador. Pero hay una frase bien especial en esta historia que nos denota la intención de este hombre. Dice que este hombre no hablaba con Dios, sino hablaba consigo mismo. Y hay personas que hablan consigo mismo con respecto a la salvación y a las obras. Y es como si se dijeran a sí mismos, yo voy a una iglesia, yo pertenezco a un ministerio, yo doy mis diezmos y mis ofrendas. Y entonces soy mejor que todos aquellos que no
conocen de Dios, por lo tanto me gané la salvación. Y entonces estás errando porque estás creyendo que por lo que haces o por lo que dejas de hacer mantienes o pierdes tu salvación, y te olvidas de lo que dice la palabra, que somos salvos por medio de la fe y que esa salvación es gracia, es un regalo. Y entonces el versículo 9 dice así: no por obras, y nos lo aclara el Señor a través de Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Ni tú ni yo vamos a llegar un día a la presencia de Dios a decirle: Señor, yo me la gané, yo di mis diezmos y mis ofrendas y entonces ahora soy salvo porque me comporté tan bien que me gané el lugar en el que estoy. No es así. Si tú y yo somos salvos, es porque Dios en su infinita misericordia así lo quiso. Tenemos que pensar en algunas situaciones que vivimos nosotros, algunas situaciones cotidianas en las que tenemos que ser sinceros y reconocer que a diario, aunque somos hijos de Dios, aunque hemos consagrado nuestra vida a Él, a diario le fallamos. Hace poco me encontré con un hombre que pertenece a una iglesia unitaria. ¿Y sabía usted que la iglesia unitaria tiene creencias que van en contra de la palabra de Dios? No estoy hablando solamente del tema doctrinal con respecto a la Trinidad. Ellos solamente creen en Cristo Jesús. Ellos niegan la existencia del Padre, la existencia del Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. No me refiero a ese tema. Ellos dicen que si alguien no se ha bautizado y le llega la muerte, se va para el infierno porque no se ha bautizado. Así haya aceptado al Señor Jesús, así haya dejado atrás su pasado, se haya arrepentido y esté viviendo una vida nueva. Pero si no fue bautizado y murió, perdió su salvación, no fue salvo. Pero también ellos dicen que si no hablamos en lenguas, que si alguien no habla en lenguas, es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios no está en él. Y si el Espíritu Santo de Dios, según ellos, no está en él porque no habla en lenguas, entonces, si le llega la muerte, se perdió. Y algunos de ustedes dirán: bueno, están errados, así no son las cosas. Pero saben que dentro de nuestra iglesia, y estoy hablando de nuestra misión cruzada y seguramente otras iglesias que decimos que son de sana doctrina, existen pensamientos errados como estos. Aún en día hay personas que piensan que el bautismo es para salvación. Y el bautismo no es para salvación, porque si el bautismo fuese para salvación sería una salvación por medio de las obras, porque las obras son acciones que nosotros hacemos. El bautismo es una acción, es un acto en el que nosotros estamos diciendo públicamente que ahora nuestra vida se la entregamos al Señor y que allá cuando nos metemos en el agua estamos dejando allá hundidito al hombre viejo. Es algo simbólico. El hombre viejo queda ya hundido, ahogado, y ahora el que sale es un hombre nuevo. Pero es un simbolismo. Es un simbolismo, es un acto de fe, es un acto público, pero es eso, un acto, una acción, una obra. Por tanto, no podemos decir, es antibíblico, es antidoctrinal decir que el bautizo nos hace salvos. Asimismo, darle a las lenguas el carácter de instrumento de salvación es un error. Y entonces yo le hice una pregunta a este hombre. Yo le dije: imaginémonos que yo soy bautizado, imaginémonos que yo hablo en lenguas, asisto a la iglesia, soy juicioso en la iglesia, soy líder, participo, hago todas las cosas bien. Pero resulta que me llega una noticia, y la noticia es que mi esposa tuvo que ser internada en urgencias. Y entonces yo tomo mi carro y salgo de afán por la preocupación de qué está pasando con mi esposa en las urgencias de ese hospital. Y entonces cometo un error, me paso el semáforo en rojo por el afán que llevo. Me paso el semáforo en rojo, me choco contra otro carro y pierdo la vida. Le dije a él: ¿qué sucede? ¿Entonces pierdo la salvación? Y me dice este hombre: pues claro, perdió la salvación porque cometió un pecado, se pasó un semáforo en rojo y usted murió y no tuvo la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Y entonces le respondí yo: de nada me sirvió haber creído en el Señor Jesucristo, de nada me sirvió por la gracia de Dios haberme apartado de mis pecados y haber tenido una vida diferente, porque por un solo error
fui destituido de la gloria de Dios. Y me dice él rotundamente, así es. Y esto va contrario a lo que nos dice la palabra. ¿Y sabe qué argumentos utilizan algunas personas? Argumentos errados. Ah, es que eso fue lo que le sucedió a Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida porque tuvo ira. Cuando golpeó la roca, Dios le había dicho que tocara la roca, pero él la golpeó. Y entonces Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Y entonces confundimos y no entendemos el contexto ni entendemos lo que estamos leyendo en la palabra. En ninguna parte nos dice que Moisés perdió su salvación. Moisés lo que perdió fue una oportunidad y un privilegio de entrar a disfrutar de una bendición de Dios, pero no perdió la salvación. Cuando como hijos de Dios cometemos errores, pecamos, fallamos, seguramente nos estamos perdiendo de disfrutar una bendición de parte de Dios. Estamos perdiendo una oportunidad, pero no estamos perdiendo nuestra salvación. Hay una diferencia muy grande entre la salvación y las bendiciones de Dios. No podemos confundir esos dos conceptos. Pablo en el Nuevo Testamento nos dice algo que es maravilloso. No necesitamos hacer nada para obtener la salvación, porque la salvación proviene de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, Santiago nos dice algo, y no es que la Biblia se contradiga. El libro de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y entonces alguien podría decir, bueno, si las obras no sirven para nada, si no sirven para la salvación, entonces ¿para qué hacemos obras? Yo no estoy diciendo eso, ni la palabra nos está diciendo eso. Lo que significa esto es lo siguiente. Las obras son las evidencias de que una persona ha sido salva. Las obras no te hacen salvo, pero sí son la muestra, son la evidencia, son el fruto de que tú y yo hemos sido salvos. Ahora, hay personas que hacen obras, pero no necesariamente significa que son salvas. Y yo te voy a poner una analogía para que tú puedas comprender esto. Imaginémonos una persona tiene su cartón de arquitecto. Él es arquitecto, pero él tiene que evidenciar de alguna manera que es arquitecto. Aparte del cartón, él tiene que mostrar que es idóneo para hacer un plano, para hacer una maqueta y para realizar un proyecto. Y entonces ahí necesitamos las obras. Entonces él tiene que hacer su plano, tiene que hacer su maqueta y tiene que ir a ejecutar su proyecto. Pero él ya es arquitecto. Las obras, eso que él hace en su profesión, solamente manifiestan que él es arquitecto. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Hay personas que pueden hacer un plano, que pueden hacer una maqueta y seguramente pueden ejecutar una obra civil, una construcción, y no necesariamente tienen que ser graduados en arquitectura o en ingeniería. Asimismo sucede con la salvación. Hay personas que hacen obras, pueden hacer obras y muy buenas obras, pero esto no significa que son salvos. Pero si nosotros somos salvos, tenemos que manifestar, tenemos que demostrar de alguna manera que hemos sido salvos. Y eso lo hacemos a través de las obras. Si tú crees que por ser ministro de Dios, por ser pastor, por ser líder, por ser diácono, por ser presbítero, por ser músico, cantante, estás ganándote la salvación, déjame decirte que estás errando. Pero si tú tienes la convicción en tu corazón de que has sido salvo por gracia, entonces tienes que hacer algo para Dios, tienes que hacer algo para la obra de Dios y entonces vas a manifestar por medio de las obras que ahora eres salvo y eres un hijo de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay entre las obras y la gracia? Somos salvos por gracia. Recibimos cosas de Dios por gracia. No nos hemos ganado la salvación ni el cielo por nuestras obras, sino es un regalo completamente, un don de Dios para nuestras vidas. El pasaje donde este fariseo miraba con desprecio al publicano nos muestra una tremenda realidad. Y es que el reino de Dios es para aquellos que creen que no lo merecen. Este fariseo estaba orgulloso delante de Dios diciéndole, yo he hecho esto y lo otro y no soy como esos pecadores.
Y en cambio nos cuenta que ese publicano mantenía su cabeza agachada, no era capaz de levantar su cabeza delante de Dios. Y lo único que fue capaz de decir ante el Señor fue: Señor, sé propicio a mi pecador. Y termina el relato de esta parábola el Señor Jesucristo con una frase contundente. Y la frase es la siguiente: ¿cuál de ellos salió justificado de delante de Dios? Y aclara: el fariseo no salió justificado delante de Dios. En cambio, este hombre, que no dijo nada, solamente atinó a decir: sé propicio a mi pecador. Él estaba reconociendo que era un pecador. Fue lo único que reconoció. Y dice el Señor Jesús: él sí salió justificado de delante de la presencia de Dios. Es lo mismo que vemos con ese ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Yo quiero preguntarte hoy: ¿qué hizo ese ladrón para ganar la salvación? Nada. Él no hizo una oración de fe. Él no fue a una iglesia. Él no asistió a ningún encuentro, no perteneció a ningún ministerio, nunca predicó ni evangelizó, no hizo ninguna obra. Lo único que hizo fue reconocer que él era un pecador y que el que estaba crucificado al lado de él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú has reconocido realmente a Jesús como el Rey sobre tu vida? ¿Tú has permitido que el Señor Jesús gobierne sobre tu vida? Si eres el Rey, debe gobernar sobre nuestras vidas. Si tú eres salvo, entonces permites que el Señor gobierne sobre cada área de tu vida, cada decisión que tomes, cada palabra que vayas a decir, cada acción que vayas a ejecutar, tiene que ser bajo la voluntad y el permiso de Dios, porque tú como hijo de Dios reconoces que Él es el soberano, el Rey de tu vida. Pero resulta que hemos distorsionado el mensaje del Evangelio. Vivimos un evangelio de miedo, un evangelio en el que no nos sometemos al Señor, pero sí tenemos miedo de perder la salvación. O hay otros que creen que ya se la han ganado porque sus obras han sido lo suficientemente buenas para ganarse la salvación. Yo quiero llevarte más allá. Yo quiero dejarte un mensaje en esta mañana. Tú y yo ya hemos sido salvos por gracia, pero quiero confrontarte también. Si tú estás reincidiendo en ese pecado, si tú sigues constantemente con esos malos pensamientos, si tú sigues con esa grosería en tu boca todos los días, déjame decirte que aunque vayas a la iglesia, la salvación no está en tu vida. Porque si estás repitiendo el mismo pecado de siempre, simplemente estás mostrando que no ha habido un arrepentimiento genuino, que no eres una nueva criatura y por tanto no eres salvo. Pero no te preocupes, tienes una gran oportunidad hoy. Y esa oportunidad es pedirle perdón al Señor por tus pecados, arrepentirte de una manera genuina y el Señor por gracia te va a dar su salvación. Pero si tú perteneces en este momento al otro grupo, al que cuando fallas, entiendes que estás deshonrando a Dios, que a quien le estás fallando es a Dios, no te preocupes, no estás perdiendo tu salvación. Tienes que alegrarte porque estás entendiendo que hoy fallas, porque el Espíritu Santo de Dios, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, está en tu vida y es Él el que te está llevando a que te sientas mal y a que sientas la profunda necesidad de pedirle perdón al Señor. Y entonces vivirás reconciliado con Cristo Jesús. Pero también quiero llevarte a que entiendas que tú y yo no somos más que aquellos que no conocen de Dios, que tú y yo no somos más espirituales que aquellos que van a la iglesia pero no participan en un ministerio, que tú y yo no somos más porque hacemos algo dentro de la iglesia. Tú lo que tienes que entender es que Dios en su voluntad, aunque no hay una explicación humana, siendo tú y yo malos, porque somos malos, la Biblia dice que somos malos, no hay uno solo bueno, pero siendo malos, Dios quiso colocar sobre nosotros el regalo de su salvación. Y entonces cuando tú y yo entendemos eso, miramos al otro, no como el fariseo miró al publicano, sino miramos al otro que tal vez está en pecado, que le cuesta trabajo caminar con Dios, lo miramos con misericordia. Y en vez de señalarlo, en vez de criticarlo, en vez de creernos más que Él,
Le demostramos el amor de Dios que ahora está en nuestras vidas. Se lo demostramos, lo reflejamos. Dios nos creó para ser reflejo de su amor. Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Y te lo ha dado para que con tu testimonio provoques que ese mismo milagro se dé en otra vida. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana yo te doy gracias. Señor, ayúdanos a entender que no somos más por haberte conocido, que no somos más por oír decir que somos cristianos, que solamente somos bendecidos porque tú, Señor Jesús, a través de la obra que hiciste en la cruz del Calvario, has permitido que hoy, Señor, seamos, como dice tu palabra, hijos de Dios. Porque a todos los que creyeron en su nombre, dice tu palabra, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Señor, gracias por tu salvación, gracias por esa preciosa gracia que no depende de nosotros. Y gracias, Señor, porque si dependiera de nosotros, o no llegaría, o no la podríamos sostener, porque no hay uno solo que sea justo. Pero, Señor, tú dices cosas tremendas en tu palabra, que aunque no somos justos, tú nos justificas, que aunque no somos santos, tú nos santificas, y aunque, Señor, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, también tu palabra nos dice que ahora tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y aunque estábamos destituidos, ahora, Señor, pertenecemos a tu pueblo. Ahora, Señor, somos parte de tu pueblo. Y, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia o cuando nos encontremos porque llega a nosotros la muerte, tenemos la convicción de que estaremos por la eternidad contigo. Porque, Señor, tu palabra nos dice algo muy especial. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por este tiempo y te ruego, Señor, que podamos entender que no hay nada que podamos hacer para ganar tu salvación y que asimismo no hay nada que hagamos que nos haga perder la salvación que tú ya nos has entregado. Y Señor, que podamos manifestar que somos salvos, que somos hijos tuyos, porque obramos con justicia, porque obramos con amor. Y aunque nos equivocamos, Señor, tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores y ponernos diariamente a cuentas contigo. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Y oro, Señor, para que tu bondad, tu amor, abunde en cada hogar, de hogares en su presencia, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos. El Señor les guarde en esta semana. Amén.